Conmigo el capitán John Bennett Novi, el expresidente de APD, bueno, y gran opinador de temas económicos. Y ayer escribió un artículo, bueno, de estos recurrentes que escribe sobre al final el esquema filosófico del intervencionismo estatal visto ahora a través del control de precios, lo cual dices que no ha funcionado. Sí. John Bennett, bienvenido a Next Noticias. Cómo no, Fernando, siempre es un placer. En realidad no fue un artículo que escribí, sino me entrevistó una periodista y ella hizo pues la noticia, ¿no? Yo en realidad no quiero entrar en una crítica específica porque todos los gobiernos han sufrido y sufren del mismo mal. Todos han caído por el mismo lado. Y es el lado, como tú acabas de señalar, de la intervención. Yo creo que la mejor forma de explicar esto es a través de lo que es la familia, porque la economía no es sino cómo tú conduces la economía de tu familia, cómo tú logras que el cheque te alcance para todas tus necesidades. Y eso está reflejado en nuestra propia Constitución, Fernando. La Constitución dice en su artículo 282 que la economía es asunto esencialmente de los ciudadanos. Sí, pero la Constitución tiene incluso artículos donde habla de la economía planificada, es decir... Sí, más adelante se contradice. Ese es otro tema que no quisiera entrar en él, ¿no? Pero en la Constitución todavía queda en sus artículos iniciales la parte elemental, lo que es cierto, y es que la economía, tú puedes economizar en tu casa, más nadie puede economizar por ti. Nadie. Entonces, el gran problema de la economía es que nosotros cuando vamos interviniendo y la cosa no camina, entonces queremos hacer más de lo mismo. Y como decía Einstein, la locura es hacer cada vez la misma cosa pensando que esta vez sí va a funcionar. Pero aquí el elemento central es que la intervención económica, ya sea en precios, inclusive el salario mínimo, Fernando, es un control de precios. Y hay muchas otras clases de controles, pero específicamente el control de precios en 4.000 años de historia humana que hay registrada, jamás ha funcionado. Peor aún, ha producido los colapsos más horribles de la sociedad que se han visto, desde el Código de Hammurabi hace 4.000 años. Entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Bueno, obviamente se hace con buenas intenciones. Uno ve el problema del pueblo, uno quiere ayudar y entonces uno dice, bueno, vamos a controlar los precios, ¿no? Quizás la analogía que les puedo ofrecer es que alguien se quiebra el pie o el brazo. O sea, hemos aplicado malas políticas, se crean estos problemas, como quien se quiebra el pie, y entonces viene el médico, en este caso el político, y dice, bueno, te voy a poner un yeso. O sea, como algo provisional, el yeso funciona. Pero nadie se le ocurre que tú le vas a dejar un yeso a la pierna o al brazo permanente. Entonces el asunto es, ¿cómo hacemos para que la cosa vaya cambiando y que tú puedas remover el yeso? Ese es el tema que enfrentamos. Pero, por ejemplo, es decir, un país con las distorsiones que tiene Panamá. Exacto. Un país donde realmente no todos tenemos las mismas oportunidades en educación, en salud, en seguridad. Es decir, tu vida entera va a estar determinada o predeterminada por el lugar donde naces y en la condición donde naces. En realidad, ¿Cómo hacemos para que tal vez el gran invento del siglo XX, lo hablábamos hace un momento, fue el estado de bienestar? Es decir, yo creo que un momento vital en la humanidad fue pues, el New Deal y todo lo que vino después. Yo creo que nunca la humanidad había tenido una vida tan segura, tan protegida como la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, pues cuando el Estado empieza a intervenir en un montón de aspectos de la vida. Sí, pero ahí sembramos lo que hoy estamos cosechando, Fernando. El New Deal
fue el comienzo del intervencionismo estatal que nos está colocando al mundo entero hoy día frente a un colapso económico. Toda la economía de Europa está al borde del colapso, como está ocurriendo en Grecia, como estamos viendo en Brasil, como estamos viendo la situación de Venezuela y tantos otros sitios. Y básicamente tú lo dijiste al principio, es un problema de intervencionismo. ¿Qué es lo más importante que un padre y una madre pueden hacer por sus hijos? Lo más importante, ya lo vemos en la naturaleza. ¿Qué hace el pájaro y la pájara en el nido con su hijo? Llega el momento en que le da su patada para que vuele y se vaya. Para que vuele y se vaya. Porque el nido es el lugar más inseguro que hay. Entonces el asunto es enseñarle a tu hijo a que se vaya de la casa. Eso es el principio que la Iglesia llama el principio de la subsidiariedad. Que una entidad de jerarquía superior no debe hacer por una de jerarquía inferior lo que esa debe hacer por cuenta propia. En otras palabras, si tu hijo se puede llevar la comida a la boca, no se la lleves tú. Si se puede limpiar el traserito, no se lo limpies tú, ¿no? Entonces eso aplica también en los gobiernos y en los pueblos. La función del gobierno, y esto está en la Constitución nuevamente, en la Constitución de Panamá, la función está en salvaguardar la vida, honra y bienes de los asociados. Si nada más eso hiciera nuestro gobierno, el resto le corresponde a cada quien, al pueblo. O sea, la función del gobierno es crear el ambiente en donde el ciudadano pueda hacer lo suyo, donde él pueda volar, ir a buscar la comida, el agua, a buscar todo. Pero nosotros hemos creado una cultura de parte y reparte, de que nosotros ahora cada vez que queremos un problema, cerramos calles porque nosotros vamos a exigir que nos den soluciones. Entonces nosotros estamos empoderando a los políticos para hacer lo que no les compete hacer. Los políticos no están para repartir cosas. Y eso es lo que ya todo el mundo piensa que es lo que se debe hacer. Estamos repartiendo, mira, los subsidios en Panamá, Fernando, ¿a dónde ascienden? Pasan de los 1.000 millones. Pasan de los 1.000 millones de dólares. ¿No? ¿Y en qué? En todo. En agua, en luz, en transporte. O sea, nadie hace la sumatoria y mucho menos los efectos ulteriores. Porque una cosa es lo que tú ves de inmediato. No es que me dieron un aumento del salario mínimo o me dieron una protección aquí. Pero la economía a veces es un poco más compleja y uno no ve los efectos, porque son efectos diferidos y en muchos casos un poco complejos. Tal vez el mundo ideal que estás planteando no sería una visión muy protestante, muy calvinista del mundo. Sí, o sea, en esencia, y lo que pasa es que nos hemos metido en un callejón sin salida prácticamente. Hemos seguido eso que tú acabas de hablar un rato del New Deal, el nuevo arreglo significa el New Deal, ¿no? Que eso comenzó allá con Franklin Delano Roosevelt, que creó 110 nuevas instituciones gubernamentales en los Estados Unidos. Creó la banca central, que comenzó a controlar la plata que no es de ellos. Creó la emisión monetaria, la moneda no es del gobierno, la moneda es del pueblo. Claro. Pero entonces ahora el gobierno la controla. Y en el caso, menos mal que en Panamá no tenemos banca central. Sí. Pero en los Estados Unidos, la emisión de moneda, el gobierno o el rey viene y comienza a adulterar la moneda, comienza a falsificar su propia moneda. Entonces viene el problema de la inflación que estamos sufriendo, que nosotros dicen, bueno, es que los precios se están aumentando. En realidad no. Esta moneda tiene menos valor. No es lo único que la moneda tiene menos valor. O sea, el abarrotero, el chinito, la ferretería, no está ganando más plata. Él está pasando exactamente lo mismo que te está pasando a ti. Pero es que nadie sabe explicar o no entendemos de dónde viene el jaleo. ¿Dónde fue que nos metimos por el callejón? Y ahora, ¿cómo salimos de ese callejón? Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo en Argentina, Fernando. En Argentina acaban de elegir un nuevo presidente
que ahora está tratando de implementar medidas de austeridad y qué lío se le está formando. Sí, en poquitos días de gobierno. Sí. Es decir, la sociedad panameña se acostumbró a pedir a cambio de nada y cómo uno revierte en pocos años. ¿Cómo haces? Típicamente, a través de la historia, tú sabes cuál ha sido la solución, Fernando. Una revolución que ha traído peores consecuencias de las que La generalmente solución ha trata de sido el solucionar. colapso. El imperio romano fracasó exactamente por las mismas razones. Porque todo se daba y se daba y se daba. Y llegaron a un callejón que no podía salir, colapsó Roma. Toda la gente productiva, los más productivos, se fueron de la ciudad porque tenían los medios. Lo que hemos visto ocurrir en Venezuela. La gente que puede sale huyendo. Sale huyendo, pasó en Cuba. O pasó en Cuba. Y entonces, ¿quiénes se quedan? Los que no tienen forma de salir huyendo. Pero nadie se acuerda cómo comenzó el enredo. Y todo se viene a través de lo que es el paternalismo, el mal paternalismo, porque un buen padre no actúa de esa forma. Volvemos a caer en el tema. Es decir, ¿cómo revertir esto de una sociedad, uno, que nosotros estamos creando personas que creen que se lo merecen todo a cambio absolutamente de nada? A veces en la historia se dan atajos, vamos a llamarlo así, donde uno puede, por alguna razón particular, darse cuenta que uno está en un camino errado y uno corrige rumbo. Y tienes, pues, de pronto un gobierno, ocurrió, por ejemplo, en la ciudad en Brasil, ¿En Curitiba? en Curitiba, donde entró un gobierno de empresarios con una buena visión y corrigió el rumbo de esa ciudad. Sí, por una ciudad modélica que ya tenía una infraestructura, pues, Sí. considerada por muchos la ciudad mejor diseñada de América Latina. Sí, pero ellos hicieron medidas que no eran inicialmente muy populares, pero que eran el camino correcto. Ahora, nosotros vamos a tener colapsos Seguro. por malas políticas. La razón que yo estoy aquí hoy es precisamente porque nos estamos preguntando, oye, los precios se están subiendo, el ahorro esperado en la canasta no se está No dando. se está dando. Y es que no todo lo que está ocurriendo en la canasta básica es por culpa de lo que se ha hecho aquí. Nosotros estamos importando gran parte de la culpa, pero aquí la estamos empeorando. Y no este gobierno, este y todos los anteriores han venido haciendo eso de una forma u otra. Porque han continuado con el relajito de que el político quiere los votos del pueblo. En estos días, ¿cómo? Regalándole cosas. En estos días un amigo en el interior me dice que hablaba con una representante o algo, que ella se estaba ufanando porque había regalado varias casas. Y entonces el amigo le dice, oye, pero tú no te das cuenta que eso es corrupción. Y la persona se quedó sorprendida. ¿Cómo? ¿Por qué? Si ese es el plan de... Digo, que tú estás regalando lo que no es tuyo para regalar. Eso no te pertenece a ti. Lo que tú le das a uno, no se lo está dando a otro. Sí. O sea, tú estás eligiendo ganadores y perdedores. Por ejemplo, mis empleadas son gente humilde, a ella nadie le está regalando su casa. Ella paga agua, pero sus vecinos no pagan agua. Entonces, ¿cómo es el asunto? Y regresamos entonces a lo que tú has preguntado. ¿Cómo salimos de este hueco? Pero a mí me llamó la atención, incluso dices que hoy Estados Unidos en la elección está exactamente debatiéndose esto. Es el mismo problema. Es la gran mayoría de las personas están viendo que la economía que no les alcanza para poner la paila. Entonces, ellos no saben por qué. Entonces, quieren soluciones mágicas. Quieren de pronto un Trump que dice, yo lo voy a resolver todo, yo voy a poner una muralla, yo voy a hacer esto y esto. Cosas que son muy difíciles de aceptar. O el otro, el Bernie Sanders, que dice que él va a hacer que todo sea gratis. Dice que la universidad, toda la escuela y la universidad va a ser gratuita. Digo, con esa clase de gratuismo, Dios mío, ¿no? O sea, una educación que no funciona, pero, y todo lo demás va a ser gratis, la salud, la educación, de pronto la comida, y
y hasta dónde alcanza eso. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Porque el problema de todo este asunto es, tú por un lado controlas el precio, pero eso lo paga alguien. Por Sí, ejemplo, al final la fiesta siempre termina pagando. El gas licuado es el ejemplo. El gas licuado te cuesta el tanquecito de 25 libras. 4.70 y algo. 4.70 y algo. ¿Y cuánto cuesta en verdad? Sí, bueno, ahora en 8 y pico debe estar ahora mismo con la baja del petróleo. Ahora mismo quizás con la baja del petróleo, pero en un momento estuvo como, o sea, el 14, tanque de 100 libras está $17. en casi $100. Entonces el precio es mucho más alto. El resto de la plata, por ejemplo, el metro. ¿Cuánto paga la persona por pasear en el metro? 35 centavos y en verdad vale $1 y algo. No, vale arriba de $6. Vale arriba de $6. Cuando tú vas sumando todas estas cosas, ¿quién paga? Eventualmente quien paga es el propio pueblo. Claro. Pero cuando les da el tabletazo, ellos no saben de dónde vino. Los golpes no entienden de dónde vienen. Vienen por todas esas cosas. Además que a la larga es un juego de suma cero. Es decir, la plata que no vas a encontrar en medicina la estás gastando en subvencionando el tanquecito de gas. Exactamente. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, para iniciar la salida de lo de Salem que nos hemos metido, lo primero es hacer lo que estás haciendo tú ahora mismo conmigo aquí. O sea, tenemos que diagnosticar el problema. Diagnosticar y crear conciencia, porque sin una creación de conciencia, si no hay opinión pública que entienda y acepte estos problemas, no hay solución hasta que venga el colapso.